En este vídeo vamos a hablar de las propiedades magnéticas de los elementos. Dichas propiedades magnéticas se hacen evidentes cuando interacciona un campo magnético externo con un elemento, es decir, cuando se le acerca un imán al elemento. De esta forma se pueden clasificar a los elementos como diamagnéticos, paramagnéticos o ferromagnéticos. Los elementos diamagnéticos son débilmente repelidos por las líneas de fuerza del campo magnético externo. Los elementos paramagnéticos son débilmente atraídos, pero los elementos ferromagnéticos son fuertemente atraídos. Para comprender este comportamiento, recordemos que dentro de un átomo, un electrón posee dos movimientos, uno de traslación y otro de rotación sobre su propio eje, generando con cada movimiento un campo magnético. De estos dos movimientos, el que contribuye en mayor medida al carácter magnético del elemento es el movimiento de rotación, ya que el movimiento de traslación genera un campo magnético cambiante debido a que el electrón cambia de dirección constantemente. Pero no sucede lo mismo con el movimiento de rotación, ya que siempre gira sin cambiar su eje de rotación, aunque gire en uno u otro sentido, como se muestra a continuación. Si el electrón gira, como se muestra en la primera figura, genera un campo magnético cuyas líneas de flujo salen por arriba y entran por debajo. Si el electrón gira en el otro sentido, genera un campo magnético inverso al primero. Si analizamos ahora al átomo de hidrógeno, nos encontramos con que, de acuerdo a su configuración electrónica, tiene un electrón en el orbital 1s. Por lo tanto, dicho orbital presentaría un campo magnético debido al movimiento de rotación de su único electrón. Y a su vez, el átomo presentaría un campo magnético debido al campo magnético del orbital. Esto hace del átomo de hidrógeno un elemento paramagnético. Ahora bien, en el caso del átomo de helio, de acuerdo a su configuración electrónica, presenta dos electrones en el orbital 1s. El primer electrón contribuye con un campo magnético. Sin embargo, el segundo electrón entra en el mismo orbital pero con giro contrario, lo cual hace que su campo magnético sea opuesto al campo magnético del primer electrón. En otras palabras, se cancelan mutuamente los campos magnéticos de los electrones, dando como resultado que el orbital no presenta un campo magnético neto y por lo tanto el átomo de helio tampoco presentaría un campo magnético, haciendo de este un elemento diamagnético. Cuando un electrón se encuentra solo en un orbital, como en el átomo de hidrógeno, se dice que está desapareado, y cuando están dos electrones en el mismo orbital, como en el átomo de helio, se dice que están apareados. Analizando los elementos siguientes de la tabla periódica, tendríamos que el litio, cuya configuración electrónica es 1s2, 2s1, presenta un electrón desapareado en el orbital 2s, como se puede observar, de lo cual se deduce que es un elemento paramagnético. El átomo de berilio, por su parte, presenta todos sus electrones apareados, como se muestra a continuación. Por lo tanto, es un elemento diamagnético. De lo anterior, se deduce que con la configuración electrónica se puede determinar si un átomo es diamagnético o paramagnético. Solo es cuestión de verificar si presenta o no electrones desapareados, como se muestra en los casos siguientes. En el caso del átomo de boro, como se observa, la configuración electrónica nos indica que en los orbitales 2p existe solo un electrón. Por lo tanto, ese único electrón está desapareado, dando como resultado que el átomo de boro es un elemento paramagnético. Para no hacer el dibujo de los orbitales con los electrones y sus campos magnéticos correspondientes, se ha convenido en utilizar flechas que apuntan hacia arriba o apuntan hacia abajo, indicando los campos magnéticos correspondientes. Y más aún, analizando solamente la última parte de la configuración electrónica, se puede observar que en los orbitales 2p caben 6 electrones y solo hay uno, por lo tanto ese único electrón debe de estar desapareado, dando como resultado una sustancia paramagnética.
En ese orden de ideas, el átomo de carbono presenta en su configuración electrónica solo 2 electrones en los orbitales 2p, siendo que caben 6 electrones y solo existen 2, estos 2 electrones estarían desapareados, dando como resultado que el átomo de carbono es un elemento paramagnético. El nitrógeno, al tener 3 electrones en los orbitales 2p, también presentaría carácter paramagnético. El oxígeno igual presentaría carácter paramagnético. El flúor igual presentaría carácter paramagnético, y mientras no se llenen los orbitales 2p, pues los elementos seguirán presentando carácter paramagnético hasta que, como en el caso del neón, que tiene 6 electrones en los orbitales 2p, presentaría carácter diamagnético. De esta forma, la clasificación magnética de los elementos quedaría más completa, ya que los elementos diamagnéticos son aquellos que son débilmente repelidos por las líneas de flujo de un campo magnético externo y presentan todos sus electrones apareados. Los elementos paramagnéticos son débilmente atraídos por las líneas de flujo de un campo magnético externo y presentan al menos un electrón desapareado. Por otra parte, los elementos ferromagnéticos solo pueden clasificarse como tales experimentalmente. Sin embargo, el experimento que permite dicha determinación se explicará en otro vídeo. Por el momento es todo. Gracias.